En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. La 1 de la madrugada con 10 minutos. Bueno, hoy es un día importante, no solamente para la historia, sí, es un día importante para la historia de la humanidad, absolutamente, porque ¿sabían ustedes que todos los 24 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Evolución? Y esto obedece a la publicación de una de las obras cumbres del científico y naturalista Charles Darwin, el origen de las especies, el que nos hace entender hasta el día de hoy cuál es el verdadero origen de la humanidad, donde Darwin, recordemos, afirma que toda forma de vida que existe en el planeta tendría un descendiente con antepasado común. O sea, una investigación absolutamente minuciosa y de la cual llegó a esta conclusión después de muchos años, claro, de minuciosa observación, de minuciosa investigación, y declara que todo se da por una selección natural. Hoy es el Día Mundial de la Evolución, y por lo mismo la pregunta está ahí en la pantalla: ¿qué es evolucionar? Y sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos en que pasan tantas cosas, si realmente estamos evolucionando o involucionando como una humanidad. Sí, yo sé que es una pregunta media filosófica, pero nos puede ayudar en cierta medida desde el punto de vista de la psicología nuestro querido Claudio Cornejo. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido al Trasnoche de la Radio, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, pues, Nicolás, muy bien. Aquí esperando poder conversar con... Me gustó el concepto de radiotelevidentes. ¿Suena bien eso? Suena bonito, radiotelevidentes, claro, porque nos escuchan y nos ven. Así que de ahora en adelante vamos a bautizar a todos nuestros auditores como radiotelevidentes aquí en el Trasnoche. Bueno, eso es parte también de una evolución que también tenemos como medio de comunicación, ¿no? Exacto. Así es, suena bien. Y lo que decías tú, esto de la evolución de la especie, porque se habla del eslabón perdido, ¿no es cierto? Claro. Darwin planteó toda esta evolución de las especies y que la teoría que llega hasta el mono, pero cómo el mono termina siendo humano. Entonces por ahí otros dicen que había como varios monos en un árbol, por decirlo de alguna manera simple, pero había uno que parecía mono, pero que no era mono, era hombre, ser humano. Claro. Entonces nos fuimos bajando de los árboles y los demás monos no pudieron bajarse por su forma, y ahí estamos nosotros. Parecíamos monos, pero éramos seres humanos con pinta de simio, qué sé yo. Por eso se decía que ¿por qué el mono que vemos en la selva no terminó siendo hombre? No, porque era otra especie parecida a nuestra. Claro, y entonces, con rasgos muy similares a los nuestros. Y rasgos muy similares a los nuestros, en todo sentido, no tanto físico, sino que también en cuanto a la motricidad, en cuanto a cómo ellos piensan. Pero claro, le faltaba esto, lo que llamamos nosotros el razonamiento, que solamente lo tenemos los seres humanos, ¿no? Sí, el chimpancé tiene una inteligencia hasta como de un niño de 5 años, es capaz de resolver problemas, tiene lenguaje, un lenguaje simbólico. Le han hecho experimentos donde le muestran fichas, en donde si él quiere agua, quiere comprar cosas, y con esas fichas logra el entrenador ayudar a que él pueda hablar a través de colores o de imágenes. Tiene una inteligencia instrumental, son capaces de sacar bananos a una altura en donde aprenden a poner sillas unas con otras y se apoyan para poder lograr el objetivo. Bueno, y además, Claudio, otra de las fechas que se destacan dentro de este Día Mundial de la Evolución sucedió hace no muchos años, digamos que sucedió hace medio siglo atrás. De hecho, se cumple medio siglo. De hecho, el próximo 30 de noviembre en Etiopía, cuando los arqueólogos Tom Gray y Donald Johansson hallaron un esqueleto bastante bien preservado de la especie Australopithecus afarensis, y que fue noticia alrededor del mundo, o sea, confirmando de lo que había señalado Charles Darwin hace muchos años atrás en su obra cumbre, que es la teoría de la evolución, ¿o no? O el origen de la especie. Entonces, el origen de la especie. Exacto. Es un trabajo muy bonito todo eso, que en algún momento se oponía al pensamiento
de la fe, Claro, el porque dogmático. justamente venimos de Adán y Eva, desde el Génesis, en donde somos hechos del barro y la mujer sacada de la costilla. Pero desde el punto de vista de quienes revisan la Biblia, es una metáfora, es una alegoría desde la religión católica. Hay otros que creen, sin hacer ese análisis, que sí venimos desde ese origen. Sin embargo, para la religión católica, después de mucho pensar y reflexionar, se ha descubierto que hay un montón de libros. Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros filosóficos. Eso significa que no se puede creer todo desde una mirada netamente histórica. Pero bueno, ahí aparecen dos conceptos, el concepto de filogenético y ontogenético. Y lo filogenético es en esta evolución de Darwin, que somos hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los del primer prehistórico. Entonces, mi abuelo o mi bisabuelo, mi tatarabuelo son más prehistóricos que yo, en teoría, porque hemos ido evolucionando. Claro. Y por otro lado está el concepto de ontogenético. Es como yo, como un ser humano, Claudio Cornejo, de mi nacimiento a mi muerte, cómo voy evolucionando, siendo un bebé, pasando por el desarrollo infantil, la adolescencia, en fin, y todas las siguientes etapas. Están esos dos conceptos. Y el ontogenético es esta evolución humana en donde nos preocupamos más bien los psicólogos, en ver cómo ayudamos a cada persona a madurar. Y desde un punto de vista psicológico, social, vemos cómo el ser humano se comporta de acuerdo a distintos periodos históricos, culturales, en fin. Ahora, tomándolo desde el punto de vista de colocándonos ya en lo que vivimos hoy en día, de lo que hoy vivimos en estos tiempos tan convulsos, bueno, siempre han habido tiempos convulsos en la historia de la humanidad, claro, pero en estos tiempos convulsos, los que vivimos hoy día, ¿cuál es la sensación, o de acuerdo a tu punto de vista, de que hemos evolucionado, o tal vez que hemos evolucionado en algunas cosas y hemos involucionado en algunas cosas? ¿Dónde va el camino? A eso es lo que me quiero referir. ¿De dónde va el camino? ¿Estamos evolucionando? ¿Estamos involucionando? ¿Ah? ¿O esto es muy relativo? Como dices tú, es relativo si pensamos en que hemos evolucionado, que, no sé, antes los romanos atacaban a los griegos en bandadas, en oleadas, ¿no es cierto?, en hordas, y trataban de llegar ahí y matar griegos, pero los griegos eran muy potentes, así que los romanos desistieron y construyeron su imperio al ladito, mejor dicho, no nos metamos con los griegos. En fin, ahora seguimos siendo igual de bélicos, pero ahora con armas nucleares. Entonces no tengo que poner 3.000 personas contra 3.000 personas, como en el Miocid, campeador en el 1200 más o menos, donde luchaban ahí cuerpo a cuerpo con unas espadas que pesaban 40 kilos cada una, es decir, como regalando personas, y eso era como una máquina de moler carne, es decir, 3.000 por lado, y iban avanzando, iban cayendo los cuerpos destrozados, y seguían avanzando, era una cosa que ha sido horrible. Ahora es igual de horrible, pero ya no tenemos el soldado que está ahí matando, sino que estamos mandando misiles. Claro. Eso en términos amplios. Pero si pensamos en términos más simples, más de lo cotidiano, más lo que hacemos en la familia, en el barrio, cómo me desarrollo, quizás también han habido algunos avances. Pensando un poco en el machismo en los hombres, que en teoría no es tan terrible como hace 40 años. O la forma de educar que teníamos los seres humanos hace 40 años es distinta a la de ahora. Antes el mejor padre era el que daba una mirada y el niño temblaba de miedo y hacía lo que le pedía. Es decir, el poder de la mirada, pero no era una mirada con cariño, obviamente. Era una mirada de, si no lo haces, estás destruido. Claro, con autoridad. Y ese padre y esa madre eran los padres, porque esa era la forma de educar en esa época. Los que estaban en una escala menor eran los que todavía pegaban, pero también eran buenos padres, porque se hacían respetar y hacían valer los valores propios de la familia a través de golpes. Y ya el papá, que no tenía ningún control, era el que el chiquillo no le hacía caso. Claro. Entonces, un poco en esa jerarquía era la evolución de cómo ser buen padre. Pero por ahí, por los años 60, ya todo cambia y el buen padre ahora es el que no pega. Pero hubo un tiempo de transición en donde los papás que no pegaron generaron hijos que terminaron haciendo cualquier cosa. Porque
¿cómo educo sin pegar? Y en esa generación de hijos que me pegaban y que ahora me dicen que eso era malo, surgen los traumas. Los que tienen de 40 años, 30 años, son los hijos traumados que llegan a la consulta diciendo que mi papá me pegaba y mi mamá me pegaba. Claro. Porque vivieron el cambio cultural en donde en sus primeros años de vida fueron golpeados y después dijeron que eso era malo. Sí, de hecho fue como, digamos, la generación a la que yo pertenezco, como la sub-40, vendría siendo como la última en que los padres se castigaban de manera severa, podemos llamarlo así, tanto en palabras, algunos lamentablemente sufrían algunos de los golpes, y recuerdo también muchas generaciones pasadas en que hasta en los colegios los profesores le pegaban a sus alumnos. A vista y paciencia de todos los alumnos que están dentro de la sala, algo que también ha evolucionado con el transcurso de los años. Incluso de repente pienso, y esto me toca muy de cerca porque mi madre es profesora, y claro, resulta que el respeto se ha volcado, o mejor dicho, el alumno se ha impuesto, todo al revés, el alumno se ha impuesto por sobre el profesor. Y es un tema que han tenido que lidiar últimamente los profesores, no en todos los establecimientos, pero en buena parte, donde hoy día el alumno se impone más que el profesor, y no como antes, que el profesor es la autoridad por sobre todas las cosas. Sí. Hay un libro de 1860, un libro chileno, se llama Recuerdos del Pasado. Es un libro muy entretenido, si alguien lo quiere leer. Se cuenta un poco cómo era Santiago en el 1860. Una cosa muy entretenida, recién la configuración del país. Y ahí se habla que se hace una crítica a la educación, porque todavía ahí se hablaba de que la letra con sangre entra. Es decir, en 1860 claro, ya se pensaba que esa frase era aberrante. La letra con sangre entra. Claro. Pero ha ido cambiando, como dices tú, ha ido cambiando, y el péndulo se ha ido hacia el otro lado. Entonces lo que era autoritarismo, o sea, lo que era autoridad en esos tiempos, que era a través de golpes, se transformó en autoritarismo, quien ejercía eso, y ahora en la actualidad el autoritarismo está desplazado. ¿Y cómo logró tener autoridad? Siento estos tiempos se ha ido ya avanzando cada vez más en los padres, en no golpear, pero sí usar la autoridad, que es el valor, el poder exigir de acuerdo a mi altura moral, a mi coherencia, lo que permite al jovencito, al hijo, al nieto, ir comprendiendo que esos planteamientos son indestructibles porque tienen una justificación. Pero hemos tenido que crecer en el lenguaje, porque antes la mamá decía, bueno, y lo hace porque soy tu mamá. Claro. Esa era la reflexión más profunda. Exactamente. Ahora lo hace porque A, B, C y D. Entonces los papás y mamás han tenido que prepararse, pero profundamente, un montón de conceptos para poder llegar a fundamentar un poco por qué lo dicen o por qué lo hacen. Mira, y acá hay testimonios de auditores que nos escriben a través del WhatsApp, Claudio, a propósito de lo que hablamos respecto a la autoridad que tienen los padres, los profesores. Por acá Magdalena nos escribe desde Manao, Chiloé, y nos recuerda el horrible refrán, no sé si tú lo habrás escuchado por acá, Claudio: más vale una vez colorado que 1000 veces amarillo, decía mi abuela cuando pegaba. Ahora los niños amenazan a sus padres que los van a denunciar si les pegan, como decíamos, las cosas, esta evolución, y claro, muy distinto, muy diametralmente opuesto es el pasado de muchos de nuestros auditores con los niños de ahora. Sí, y si no denuncia el niño, denuncia al colegio. Claramente. De hecho se denuncia al colegio, pero sí, claro, más vale una vez colorado que 1000 veces amarillo, decía la abuela, a propósito del trato que se le dan a los papás, sobre todo a los que son nuestros papás. Mira, por acá dice, mi padre fue violento, pero mi señora madre lo contuvo con energía y me siento orgulloso de mi señora madre, Natalia Medina. O sea, también de alguna u otra manera hay miembros de la familia que controlan a los papás que son violentos, y eso es un trauma, y eso es algo que queda marcado para toda la vida.
de gente que ha tenido que vivir con padres o madres donde la violencia, claro, el hecho de castigar a golpes a sus hijos de la manera para poder generar autoridad y, comillas, corregirlos. Sí. Entonces ahí hay avances, ahí hay una variación de cómo entendemos al ser humano, cómo entendemos al ser humano chico que tenemos en la casa, que tiene voz y voto, cómo entendemos al ser humano chico que él tiene también un poder que ejercer al interior de la familia y que el poder compartido no es un poder vertical. La educación también ha cambiado y en teoría, quizás en la práctica un poco menos, pero antes teníamos que pararnos, teníamos que formarnos, teníamos que hacer una serie de cosas, sí. Y ahora eso ya no se da. Tenemos que cantar la canción nacional una vez a la semana, así es. Todos formados. No sé si será bueno o malo, pero ya la educación es más horizontal. Ya el profesor no es el que sabe, sino que es el que orienta el proceso educativo. Y los que van aprendiendo en su grupo de pares son los estudiantes, con el constructivismo y otras teorías que permiten que el joven haciendo o el niño haciendo entre grupos de pares se van cuestionando, apoyando y juntos van desarrollando y apoderándose del conocimiento. El profesor es un guía. Claro, bueno, y en base a que antiguamente el profesor era la autoridad o era la persona que más sabía, y se generaba algo que, claro, no se da mucho quizás en las nuevas generaciones, que es admirar a los profesores y profesoras como parte de su desarrollo humano, intelectual. Yo creo que, como tú me hacías recordar muy bien, Claudio, que claro, cosas como por ejemplo formarse en la sala, entonar el himno nacional una vez a la semana. Yo soy parte de como esas últimas generaciones que vieron eso en el colegio, y claro, como esa generación, claro, uno se sorprende de cómo ha evolucionado precisamente la comunidad escolar, el interior de la comunidad escolar, y la verdad es que uno se impresiona, la verdad que es realmente impresionante. Por ejemplo, Enzo Durán me dice que vivió carne propia el castigo físico de una profesora y nunca me pude recuperar, ¿eh? Soy sub 55, me dice Enzo. ¿Qué le podemos decir a la gente que no se recupera, por ejemplo, de castigos físicos, por ejemplo, en el caso de una profesora? Traumas, son cicatrices que se mantienen hasta el día de hoy. Sí, bueno, en el caso de los traumas, esas cicatrices, esos golpes a la psiquis, una terapia psicológica ayuda a eso y se va, ya se puede manejar eso. Si este amigo tiene ese trauma, vaya a un psicólogo o psicóloga y ese trauma va a desaparecer. Claro. Va a quedar sanito. Pero sí, si no lo trato, ahí anda como un fantasma molestándome y hace que sea más tímido o que sea más agresivo porque siento que me atacan. Y siento que me atacan porque se me repite el trauma, entonces puedo atacar, quedarme paralizado o arrancar, esconderme, en fin. Genera cambios conductuales a favor, o sea, en contra siempre. Claro. Sí, así que ahí está el mensaje para nuestro auditor Enzo, que está a esta hora en la sintonía. Mire, que con una buena terapia todo se puede solucionar, incluso esos traumas que son realmente, que nos acompañan, que son como si fueran fantasmas. Y de hecho hablábamos de fantasmas hace algunas semanas atrás cuando estábamos celebrando Halloween. Oye, Claudio, Exacto. Bueno, y tocabas un tema también, dentro de toda esta evolución dentro de las familias y dentro de los hombres y las mujeres, hablamos de que, claro, el hombre o la sociedad, la sociedad era mucho más machista, hace 40, 50 años atrás que hasta el día de hoy. E incluso tengo entendido de que, claro, gracias a esas evoluciones que hoy que se conmemoran días para prevenir, para evitar, por ejemplo, o eliminar tajantemente la violencia contra la mujer. Y de hecho, creo que mañana se conmemora ese día. ¿Eso también forma parte de la evolución que estamos conversando en estos momentos, Claudio? Sí, es importantísimo tomar conciencia de cómo los hombres todavía tendemos a querer controlar, a querer manejar, a querer imponernos, una cosa que viene desde siempre. Para los griegos, el hombre griego que tenía poder económico, estatus, no era esclavo, tenía riquezas,
tenía esclavos, tenía todos los animales, y era mujer. Es decir, la mujer estaba en lo último a la escala valórica de esa época. Y todavía se mantiene un poco eso. Es decir, hombres que creen que la mujer es mía, en propiedad, y que la mujer debe hacer ciertas cosas que yo he preconcebido como cultura, como machismo. Ahora, eso en los chiquillos 30 años abajo ya es muy poco lo que les queda bajo el modelo tradicional de que llega y le tienen que servir la comida. Claro, ya el los proveedor de la casa. Hacen aseo, hacen comida, en fin, hacen todo, comparten. Claro. Pero hay otro tipo de machismo que todavía queda, que es a nivel emocional. Entonces, si la mujer llora, le dice, pero déjate llorar, cállate. Ella va a hacer lo mismo otra vez. No puedo comprender por qué la mujer llora. No puedo comprender que todo lo consigue llorando. Todo lo consigue ahí. Todavía no captamos cómo la mujer piensa, cómo la mujer siente, y creemos nosotros que somos los fuertes emocionalmente. Sin embargo, los que más se suicidan son los hombres, porque nos pasa una cosa emocional fuerte, y como no conocemos las emociones, es una catástrofe para nosotros. Claro. En cambio, la mujer tiene esa habilidad de conocer mucho las emociones. Creo que lo que nos falta entonces en esta última fase es, no sé si última, pero en la fase actual, es conectarnos más con nuestras emociones, aprender de las mujeres, es decir, aprender a llorar, aprender a no enojarme cuando tengo pena. Porque en la mayoría de los casos, si tú, Nicolás, y yo, y los que están escuchando, amigos auditores, o como dijiste, ¿cómo le llamaste? Radio espectadores. Radio televidentes. ¿Radio? ¿Cómo? Radio televidentes, eso mismo. Exacto. Entonces, nuestros amigos radio televidentes que están en este momento, hombres, quiero que te pongas a pensar, cada vez que te da rabia y cada vez que te dicen que te enojaste, medita, y lo más probable es que hayas sentido pena, que te hayas sentido solo, que te hayas sentido poco valorado, que te hayas sentido que no te han tomado en cuenta. Y como no sabemos llorar ni decir eso, todo eso transformamos en rabia. Eso es lo que nos falta. Sí, todavía. Que es cierto, es cierto eso, Claudio, porque siempre se nos enseña de chico que, bueno, es parte de lo que nosotros vivimos, eso de que los hombres no tienen que llorar, los hombres no lloran, los hombres no tienen que hacer esto, no tienen que hacer calor, no pueden vestirse rosado, muchas cosas con las que nos criamos, y yo creo que no podemos evitar de poder reconocerlo, y también no podemos evitar reconocer que también los hombres lloramos, tenemos sentimientos, y no podemos guardar la rabia, no podemos acumular rabia. Yo lo encuentro insano. Tenemos muchas emociones. El punto es que, como dices tú, nadie nos ha enseñado eso. Y cuando nos enseñan, nos enriquecemos. Tengo un paciente ahí que estamos trabajando precisamente eso. Él se metió un poco en ese tema y llamó a una reunión el otro día en su casa, porque lo iban a operar, y él sentía miedo, pero sentía que nadie se preocupaba de él. Y dijeron, no, ya, perfecto, ya, qué bueno que te operas, así, ya, suerte. Te esperamos a la casa a la vuelta, que quiero comer cuando salga del hospital. Era como, él se sentía así. Pero, ¿por qué? Y lo reflexionábamos. Porque los hombres nos enseñaron a que tenemos que ser seguros, a que tenemos que proveer en la familia, que somos un puntal, que no nos pasa nada. Y los demás, y si hay pura mujer, en el caso de hay mujer en su casa, entienden que él no tiene necesidades. Como se dice por ahí, la casa de los ricos no tienen baño, que no tienen necesidades. Claro. Entonces, en este caso, los hombres no tenemos necesidades emocionales. Así que lo conversamos, lo reflexionamos, y él llegó a su casa e hizo una reunión con su familia, y él se sorprendió porque él se emocionó diciendo que tenía miedo de que le hizo operar, una operación simple, pero le da miedo, que le daba pena, que se sentía solo, etcétera, etcétera. Y lo acogieron muy bien en su casa. Y él se sintió contento, se sintió feliz de haber dado ese paso. Porque él se molestaba porque pensaba que no lo tomaban en cuenta. Y descubrió que la familia está sintonizada con él, que lo aman,
que lo quieren. Y al día siguiente llegó muy contento a la sesión, precisamente porque dio ese paso de salir de la rabia a la pena, a contactarse con él. La familia lo acogió, se sintió como un niño chico, que le hacían cariño, que lo cuidaron y se enriqueció enormemente. Claro, y por lo mismo surge también la siguiente pregunta, Claudio. Partiendo de lo básico, sobre todo en base a ese testimonio, ¿cómo salir de la rabia? ¿Cómo escapar de la rabia en un primer momento, como para comenzar? ¿Ah? Y en base a ese testimonio que tú me señalabas, Claudio. Primero, cuando se activa la rabia ya no hay mucho que hacer. Entonces tengo que pensar qué cosas me dan rabia cuando llegue a la casa. Uno ya sabe más o menos lo que va a pasar llegando a la casa, porque la rabia ya la he vivido varias veces, o muchas veces, o históricamente siempre. Entonces cuando llegue a la casa sé que me da rabia A, B, C. Primero tratar de no conectarse, tratar de arrancarme la rabia, tratar de hacerse leso en principio para no responder mal. Pero si puede, cuando llegue a la casa y sabe que es una rabia, inmediatamente poder anotar o poder escribir o fijar en su mente qué cosas me da pena. Entonces, detenerse, dar la rabia y decir, ¿qué me está dando pena? Me siento solo, me siento poco valorado, siento que llego a la casa y todos se van a la cocina a conversar con la mamá y quedo solo. Siento que cuando llego a la casa me siento utilizado porque me piden plata y me preguntan si estoy bien. ¿Y qué hago yo para generar eso? Porque llego a la casa, siento que va a pasar eso, entonces respondo mal, me voy al living y me pongo a ver televisión y no hablo con nadie, o me meto en el celular, porque sé que como me siento solo, la rabia la manejo evadiendo. Pero cuando doy un paso para decir familia, lo que ustedes hacen conmigo, sí, eso me genera pena. Entonces, el primer paso es tratar de no engancharse con la rabia que me va a dar y que sé cuándo me da. Después, revisar que en esa rabia, ¿qué es lo que me da pena? Lo más probable es que no tengas rabia, amigo. No tienes rabia, tienes pena, mucha pena. Entonces, revisa por qué te da pena eso. Y es válido que tengas pena. Es normal que tengas pena. Pero cuando la empiezas a analizar y darte cuenta, la puedes compartir. Y los demás van a ver que sí, eres un ser humano, no eres un monstruo que siempre llega enojado. Claro, porque ahí es donde uno tiene que aplicar el concepto y no sé, tú me corroboras por supuesto, de conocerse a uno mismo, ¿ah? Porque al momento de conocerse a uno mismo, uno empieza a resolver todos sus problemas internos, ¿ah? Y yo creo que una de las mayores invitaciones es precisamente a conocerse a uno mismo, a autoexplorarse los distintos episodios que uno tiene de la vida, detectarlos quizás. Yo sé que es un ejercicio algo complejo, pero se puede hacer, ¿ah? Se puede hacer y lo he hecho personalmente, créeme que me ha funcionado de manera bastante eficiente. Mira, por ejemplo, Madian Fernando me escribe que él es coach y le ha tocado dar seminarios a través de gran parte de Sudamérica. Uno de los temas que me ha tocado tratar o exponer son los estilos de paternidad: autoritaria, permisivo, negligente, autoritaria, mejor dicho. Por eso es importante ser padres que sean autoritativos. Claro, ya que en general los hijos son el reflejo de los padres. Debemos ser democráticos en nuestras decisiones, firmes, pero a la vez dadivosos para con nuestros hijos. Dice, ¿qué piensa Claudio? ¿Somos el reflejo de nuestros hijos? ¿Cómo podemos ser padres de carácter? Me pregunta por acá Madian Fernando. Gracias por esa consulta, Sí. Habría que ser democrático no necesariamente nos va a llevar a buenos términos, sino más bien ser consistente. Porque democrático es ¿vamos a la playa? Sí, no. Son 5 hijos, papá y mamá. Claro. No, que vamos a la plaza mejor. Y hacemos votación y ganamos todos que vamos a la plaza mejor y no a la playa. La democracia no significa que necesariamente sea buena.
Va a ser buena a medida que tengamos fundamentos para poder decidir con conciencia lo que es mejor para todos. Pero en una familia ese concepto democrático no funciona necesariamente porque viene con criterios dados desde alguien que tiene autoridad y que tiene que ejercer una autoridad en la familia. Y la autoridad es una visión de alguien que es más grande, que son los padres, son los tutores, son los abuelos, que van a guiar a ese ser que está en formación. Por lo tanto, hay ciertos niveles en donde ese ser en formación puede decidir. ¿Qué quieres? ¿Comerte la ensalada primero? ¿O qué quieres comerte el primer plato primero? ¿O te vas a comprar zapatillas rojas o blancas? Pero son esas porque el sueldo o la plata que tenemos para eso. Es decir, hay un rango en donde el niño o el joven puede decidir. Hay otro nivel en donde se puede conversar o dialogar. Ya vas a la fiesta, pero vas a llegar a las 12. Papá, pero es que a las 12, fíjate que a las 12 puede ser a la 1. Y lo conversan y puede ser a la 1. Y hay otro nivel en donde no se va a cuestionar, en donde la decisión es siempre de los padres que hacer sí o no, y ahí el niño o el joven no puede cuestionar. Se harán las razones, claro está, pero son inamovibles porque tiene que ver con los criterios, con la formación, con el valor que están entregando los padres. Se fundamentará, pero no se podrá mover eso porque tiene que ver con la consistencia, con el sentido de familia, con el sentido de valor que tiene esa familia. Por eso lo democrático queda hasta por ahí en ciertos aspectos, hasta que hagamos que ese joven sea adulto, y cuando sea adulto en la familia, él puede decidir también, pero siempre dentro de los cánones que impone los adultos, porque si es adulto, esa persona, ese hijo, tiene que construir su familia para poder él empezar a ejercer también su autoridad. Y la autoridad que está basada en la coherencia entre lo que digo, lo que hago, lo que pienso. Y eso, al decirlo, el otro entiende que si me están invitando a esa actitud, es buena porque que me lo dice tiene sentido, me hace sentido cuando lo dice. Entonces la autoridad tiene esa fuerza profunda de lo valórico, lo emocional, y puedo entender que si me dice eso es para mi bien porque esa persona me quiere o me ama. Claro. Y aunque no me guste, termino aceptando porque creo que es bueno. Un niño puede que no le guste el remedio, pero sabe que la mamá no lo va a envenenar cuando él tiene fiebre y la mamá le da esa pastilla o ese jarabe. Claro, entonces hay cosas que se mantienen con el tiempo. Por ejemplo, el tema de la autoridad, claro, o sea, no tan no como la conocemos hace 40 o 50 años atrás, la autoridad de padre, pero en el fondo de que hay normas y cosas en la vida que hay que atenerse hasta una cierta edad. Uno siempre cumple los 18 años, cuando uno ya, o en algunos casos cuando uno ya salga de la universidad y uno ya puede adquirir vida propia. Hay cosas que, claro, no cambian en la familia, afortunadamente, por supuesto. Y yo creo que esas reglas, que son de oro, deben ahí mantenerse durante el transcurso del tiempo. Y bueno, Claudio, para la gente que quiere comunicarse contigo, que quiere atenderse contigo, ¿cuáles son las coordenadas para que te puedan seguir o puedan de alguna u otra forma poder acercarte a tus servicios? En Google ponen Claudio Cornejo, psicólogo, y ahí aparece mi propia cara, en la que están viendo aquí. Y los que no me están viendo, que están solo en radio, no va a aparecer mi voz, pero sí aparece Claudio Cornejo, y al pinchar aparecen muchos videos y van a aparecer esto, por ejemplo, sí, pues. Y puede decir Doctoralia. O bien se van a a YouTube, y ahí ponen Claudio Cornejo, psicólogo, y también ahí me van a ver. Van a ver a ti también, Nicolai, porque este programa lo subimos allá y van quedando en una base de datos de más de 350 videos, distintos canales, distintos programas que hacemos. Así que ahí también está el WhatsApp, todas las posibilidades de comunicarnos y conversar acerca de todas estas cosas. Y bueno, siempre habrá una oportunidad para poder hablar, quiero decir, de este y otros temas. Y por lo mismo, Claudio, queremos agradecerte estos minutos, como siempre, acá en el Noche de la Radio. Y bueno, estamos ahí atentos a otra sesión donde nos tomaremos
la vida con psicología, y más aún cuando ya se acerca el fin de año y tenemos que empezar ya a prepararnos para lo que va a ser el cierre este 2024 y el comienzo de un nuevo año. Así que vamos a estar muy atentos a los próximos temas, Claudio, y bueno, la gente te agradece muchísimo las respuestas y todo lo que nos entregas en cuanto al conocimiento desde el lado de la psicología. Claudio, te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en el Trasnoche de la Radio. Que estén muy bien todos, pasen excelente y a dejarse crecer la barba y la panza para ponernos el traje rojo por ahí por el 24. Ya lo estamos preparando por acá. Lo estamos preparando para el pituto. Gracias, Claudio. Que estés muy bien. Chao, chao. Listo, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Ahí estaba entonces Claudio Cornejo, nuestro querido psicólogo cuando nos tomamos la vida con psicología. ¿Qué le parece? Bueno, más 569-978-88 dice, muchas gracias, muy buena respuesta, nos dice Mariano Fernando, que es en este caso, este coach, que le ha tocado dar varios seminarios y le dejó la película clara. Eso es lo que queremos decir.